tierras de Morón para la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla, 1730. Buenas tardes. En primer lugar, quería hacer público mi agradecimiento a José Antonio Filter, presidente de ACIL, y a los ayuntamientos de Herrera, los de Chepa, la de Andalucía y Chepa, por aceptar amablemente un trabajo que no responde en un sentido estricto ni al espacio, ni a la cronología, ni al tiempo que nos ocupa en esta jornada, puesto que efectivamente he venido aquí a hablar del comienzo del suministro de piedra de Morón para la construcción de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla. Morón es un pueblo que queda al oeste de esta comarca en la que nos encontramos, y 1732 es comienzo del siglo XVIII, por tanto no responde a ese marco del siglo XIX y XX en el que estamos viviendo, ¿no? Por eso es doble lo que quiero hacer. Bien, este trabajo responde al inicio, apertura de una línea de investigación que ahora acaba de nacer, pero que creemos va a dar mucho de sí, porque es muy poco lo que se ha escrito sobre esto. Es inédita la documentación que hay en el Archivo de India sobre este aspecto, y es cómo la piedra de Morón de la Frontera abasteció a la construcción de la fábrica tabaquera, el segundo edificio por planta más grande de España, después del monasterio de San Lorenzo del Escorial, y es un tema apasionante y es un tema que, como digo, va a dar mucho apoyo. Ustedes saben que la piedra siempre ha sido el principal material constructivo, y saben también que Sevilla carece por completo de canteras de piedra. Entonces, todos los pueblos que se han presentado en la ciudad sobre la que ha dado una solución histórica que ha sido traer la piedra de fuera. Las canteras más próximas a la ciudad se encuentran en Alcalá de Guadaira y en Carmona, a 26 y 40 kilómetros respectivamente, pero se trata de una piedra tosca, porosa, muy desigual, mala para construir, sí para rellenar, pero no es una piedra buena para los exteriores, al menos para ser labrada. De manera que al sureste del Valle del Guadalquivir, donde comienza ya la serranía de Ronda, ahí sí hay una serie de cadenas montañosas que empiezan más al oeste de Morón y pasan por aquí, por esta zona donde nos encontramos. Son sierras como la de Espartero, Montellano, Pozamarco, Peñón de San Ramón, San Juan de Piñagua, Guadonales, Alzalema y la Peña de Algámita, que aportan una piedra de muy buena calidad y que está solamente a 60 kilómetros de la capital. Morón además se encuentra en una situación privilegiada desde el punto de vista estratégico, porque está justamente en el límite entre el Valle del Guadalquivir y el comienzo de las instalaciones bélicas. De manera que a un lado tiene la serranía que le proporciona la piedra, pero al otro lado está la campiña, la llanura, que hace fácil el transporte hasta la ciudad. Entonces, eso explica que Morón ya desde el siglo XV pues, haya sido suministrador de cantería a la ciudad de Sevilla. Con Clemente Rodríguez Echeve analizó esto para el caso de la Catedral de Sevilla, y dice que la Catedral de Sevilla fue construida sistemáticamente con piedra de Morón, tanto en el exterior como en el interior, con piedra procedente del eje Morón-Estepa-Gilena, donde nos encontramos. Y dice que se trata de una piedra caliza o olítica de color blanco, muy pura y de porosidad muy baja, y que su carácter compacto y su grano menudo la hace muy apta para ser esculpida. Esto estamos hablando en el siglo XV. En el siglo XVI aparecen en los documentos piedra de Morón en el Hospital de las Cinco Llagas, actual sede del Parlamento andaluz, en la Casa Loja de Mercaderes, actual sede del Archivo General de India, en el Palacio de San Telmo, actual sede del Gobierno andaluz, y el propio Ayuntamiento de Sevilla. Y en el siglo XVIII pues, lo encontramos para el caso de la fábrica de tabaco. Entonces, bueno, la fábrica de tabaco, el gran especialista en esto es el profesor José Manuel Rodríguez Gordillo. Él dice que en 1620 se funda en Sevilla, se crea en Sevilla la primera gran fábrica de tabaco en lo que hoy día es la Plaza del Cristo de Burgos, supongo que la conocen, justo enfrente de la iglesia de San Pedro. Era un conglomerado de casas y de solares que en 1620 concentraron toda la actividad tabaquera, hasta ese momento repartido por diferentes solares de la ciudad, diferentes talleres y obradores que quedan allí concentrados. Son una serie de casas, una gama de casas que las fuentes siempre llaman como las casas de la galera, que desde que se instala allí la fábrica de tabaco, pues se le conoce con el nombre de Fábrica de San Pedro, por tener la iglesia de la parroquia de San Pedro justamente al lado, ¿no? Durante el siglo XVII sufre continuas ampliaciones, 3 concretamente. En el siglo XVIII, ya con los Borbones, sufre 2 ampliaciones más, por la adquisición de los solares del entorno, una entre 1701 y 1703 y otra entre 1714 y 1716. Pero en 1724, cada vez llega más tabaco procedente de América, la producción es mayor, aquello es un lugar poco operativo, calles muy estrechas,
y continuas regatas de carretas y de mulas transportando ese tabaco. Entonces el conde de Ripalda, ese año, en 1724, plantea la posibilidad de construir un edificio nuevo de nueva planta, como otras grandes reales fábricas que se estaban construyendo en el siglo XVIII en España. Y entonces hay tres propuestas. Una primera, de construir la fábrica entre San Telmo y la Torre del Oro. Una segunda, reutilizar el viejo edificio de las Reales Atarazanas, que estaban abandonados, la Casa de la Pescadería, que se llamaba entonces. Y finalmente una tercera propuesta, que fue la que se acabó aceptando, que es la de, cito literalmente, hacer la fábrica, construir la fábrica a la izquierda de la Puerta de Jerez, entre San Telmo y San Diego. Es decir, la que finalmente se llevó a cabo, ¿no? Estamos hablando de una zona que también se le conocía ya en la época con el nombre de Prado de San Sebastián, entre la Puerta de Jerez y la Puerta de la Carne, fuera de la muralla, por donde iba el arroyo Tragarete y muy próximo al río Guadalquivir. El arroyo Tragarete serviría para evacuar los desechos de la producción tabaquera, y el río y el puerto pues permitía la llegada del tabaco americano y después la posterior exportación. Por tanto, el sitio era el más indicado. Próspero Verbum, el responsable máximo de la ingeniería militar española, encargó el diseño del nuevo proyecto a Ignacio Sala, que lo redactó entre 1725 y 1728. En 1728 fue destituido y se nombró entonces a Diego Bordic, que estuvo hasta 1737. En 1737 fue destituido, nombraron entonces a Vicente Acero, el constructor de la Catedral de Cádiz, que murió a los 2 años, y desde 1739 hasta 1750 nadie se hizo cargo del proyecto, las obras quedaron paralizadas. En 1750 fue nombrado Sebastián Van der Bosch, de origen flamenco, el arquitecto encargado de las nuevas obras, que terminaron definitivamente en el año 1770, aunque desde 1760, 10 años antes, ya se venía utilizando como fábrica de tabaco. Quiero decir con esto que entre 1724 y 1770 se construye la fábrica de tabaco.